mes que se celebra el Alzheimer y, bueno, poder compartir un poco sobre los nuevos hallazgos que están surgiendo en relación a esta enfermedad. Y por supuesto quisiera agradecer a FAEX por la invitación que me ha hecho para participar en esta actividad. Les pido unos segundos, solamente voy a colocar la presentación para que podamos dar inicio. Muy bien. Entonces, el tema que les voy a compartir en esta mañana o en esta noche es en relación a los nuevos horizontes en la prevención e intervención de la enfermedad de Alzheimer. Pero para esto quisiera iniciar mencionando algunos datos epidemiológicos que nos hacen ver sobre la importancia que tiene el poder encontrar una cura para esta enfermedad. Sabemos que cada 3 segundos alguien desarrolla demencia en el mundo, es decir, mientras estamos ahora acá en esta charla compartiendo, cada 3 segundos alguna persona pues está desarrollando este tipo de condición. Actualmente, 50 millones de personas viven con demencia en todo el mundo. Y de estos 50 millones de personas, 2/3 de ellas pertenecen a países de bajos ingresos o de medios ingresos, que es donde prevalece este tipo de enfermedades. Se proyecta que para el 2050 este número se incremente a cerca de 150 millones, es decir, que va a haber un crecimiento exponencial de este tipo de enfermedades. Y es por eso que debemos de tomar en consideración todos los avances científicos que han habido hasta el momento y poner todo nuestro esfuerzo para encontrarle una cura. En esta gráfica les muestro los datos que fueron recabados de una encuesta que se realizaron a aproximadamente 70,000 personas en 55 países o 155 países diferentes. Y a pesar de que desde el siglo XVIII aproximadamente, ya el concepto de demencia era un concepto de enfermedad, no de una condición propia del envejecimiento. Vemos acá que aún en estas encuestas, 2 de cada 3 personas piensan que la demencia es causada por el envejecimiento normal. Y esto pues no es lo más alarmante. Lo más alarmante es que también se entrevistaron a profesionales de la salud y entre este ámbito, 62% todavía creen que la demencia es parte del envejecimiento normal. Eso quiere decir que muchas personas que están viviendo con demencia no están teniendo un diagnóstico acertado y por ende pues no están recibiendo ayuda ni un tratamiento específico para mejorar su condición. Vamos a hacer un pequeño retroceso en el tiempo y esto para que veamos cómo a través de los siglos, pues el concepto de la enfermedad de Alzheimer ha ido cambiando gracias a los nuevos hallazgos que han ido surgiendo. Y regresemos un poco hacia el siglo XVIII. Y acá encontramos a Denis Diderot, que en 1765 fue uno de los primeros que dio este concepto de enfermedad. Y él decía que la enfermedad o la demencia era una enfermedad que consiste en una parálisis del espíritu caracterizada por la abolición de la facultad de razonamiento. Unos años más tarde, en el siglo XIX, pues el pensamiento en la población en general fue cambiando. Ya muchos más pensaban que sí, de hecho esto no era un proceso propio del envejecimiento, sino que sí era una enfermedad.
Entonces, en los años 1800 aparecen ya estudios microscópicos que empiezan a revelar anormalidades como presencia de necrosis o de placas en el cerebro. A inicios del siglo XX aparece este famoso personaje, que es Alva Alzheimer. Y Alzheimer en el año de 1907 publicó un artículo donde mencionaba a la enfermedad que ahora llamamos enfermedad de Alzheimer. Él lo titulaba sobre una enfermedad específica de la corteza cerebral. Y él lo que publicó fue el caso de una paciente que se le llama Auguste, que era una paciente de 51 años de edad que había iniciado con síntomas clínicos de pérdida de memoria, desorientación, alucinaciones y demencia, que son muchos de los síntomas cardinales de esta enfermedad. Y al momento de ella fallecer, pues le realizan estudios anatomopatológicos donde encontraron estos hallazgos, que habían presencia de placas de una proteína que se llama beta-amiloide y también ovíos neurofibrilares de otra proteína que llamamos proteína tau. Pero desde entonces han habido muchísimos más hallazgos a lo largo del siglo XX y ahora que estamos en el siglo XXI. Vemos cómo desde los años aproximadamente, desde los 80s, la comprensión de esta enfermedad empezó a ser ya desde el punto de vista molecular. Y vamos a observar acá un video donde podemos ver de forma general los conceptos básicos de estos cambios moleculares que suceden en el cerebro de las personas con Alzheimer. Lo primero que vamos a ver es que las personas sanas, pues todas esas sensaciones, los movimientos, los sentimientos, los pensamientos, las memorias, pues son el resultado de esas señales que pasan a través de billones y billones de neuronas en el cerebro. Acá en una persona sana, las neuronas constantemente se comunican entre sí a través de señales eléctricas que viajan por los axones y provocan la liberación de químicos en pequeñas uniones con las neuronas vecinas, como lo estamos viendo en esta imagen. Existen otras células en el cerebro que llamamos astrocitos y la microglía, que se encargan de limpiar los desperdicios y ayudan a las neuronas a mantenerse sanas. En una persona con Alzheimer hay cambios tóxicos en el cerebro que rompen ese balance. Esto puede ocurrir años, incluso décadas antes de los primeros signos de demencia, y este proceso involucra dos proteínas que se llaman beta-amiloide y tau, que de alguna manera se vuelven tóxicas para el cerebro. Parece ser que la proteína tau se acumula, como lo vemos acá, formando víos dentro de las neuronas, y el beta-amiloide se agrupa en placas, las cuales lentamente se van formando entre las neuronas. Conforme los niveles de amiloide alcanzan un punto de inflexión, hay una rápida propagación de tau en todo el cerebro, como lo vemos en esta imagen. Pero la proteína tau y beta-amiloide parecen no ser los únicos factores involucrados en el Alzheimer. Hay otros cambios que afectan el cerebro, que pueden también jugar un papel importante, como lo vemos acá, cambios a nivel vascular. El cerebro puede carecer de glucosa para potenciar su actividad y esto entonces nos va a dar como resultado inflamación crónica en las células de la microglía que van a fallar en esa limpieza de los desperdicios y los astrocitos que van a reaccionar en contra de ellas y eventualmente las neuronas van a perder su habilidad de comunicación. Esto va a hacer que haya una atrofia a nivel cerebral, especialmente en el hipocampo, que es una parte importante para el aprendizaje y la memoria. O sea que vamos a experimentar pérdida de memoria, dificultad en toma de decisiones, problemas en el lenguaje y dificultad para desempeñarnos de forma independiente. Entonces, en base a
a esto que acabamos de ver de forma muy rápida, hay muchos otros cambios moleculares, pero básicamente, o los más importantes, son los que acabamos de ver. Debemos entonces ver nuevos horizontes, que es importante tomar en cuenta 3 puntos que son básicos. El primero es poder tener biomarcadores para la detección precoz de la enfermedad, también poder encontrar una terapia preventiva o modificadora, o en la mejor opción que pudiera ser una terapia curativa de la enfermedad, y también generar políticas de intervención en los factores de riesgo modificables, para lo cual muchos países están ya uniendo esfuerzos, y el objetivo de este grupo de países que se han unido para la lucha contra el Alzheimer es precisamente para el año 2025 poder encontrar un fármaco que pueda modificar o curar la enfermedad como tal. Vamos a enfocarnos como primer punto en los biomarcadores. ¿Para qué nos van a servir entonces los avances en los biomarcadores? Estos nos sirven sobre todo para identificar de forma temprana la enfermedad. También nos pueden ayudar a diferenciarla de otras enfermedades que son similares, porque existen otros tipos de demencias que quizá en algún punto de su evolución pueden semejar una enfermedad de Alzheimer. También nos pueden servir para personalizar las intervenciones terapéuticas. Esto en base al estadio y a las características del paciente. Esto nos lleva a algo que está tomando mucho auge actualmente en la medicina, que es la medicina personalizada. El poder brindar fármacos o terapias a los pacientes en base a sus propias características. Los biomarcadores también nos van a servir para poder monitorizar la respuesta al tratamiento que estemos recibiendo. Actualmente contamos con biomarcadores a nivel del líquido cefalorraquídeo, es decir, este líquido que protege nuestro cerebro. También tenemos biomarcadores por imagen, que quizá han escuchado la famosa tomografía por emisión de positrones, o que algunos le llaman PET. Y estos recientes avances son prometedores para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, pero su disponibilidad lamentablemente aún es limitada. Quizá en países que tienen mayores ingresos hay centros que tienen acceso a realizar este tipo de biomarcadores, pero en países que tienen ingresos medios o bajos es casi imposible realizarlos. Y es ahí donde los esfuerzos que se están haciendo son también para poder tener acceso, o que toda la población pueda tener acceso a este tipo de pruebas para poder hacer un diagnóstico certero o detectar tempranamente la enfermedad. También sabemos que se están empezando a desarrollar biomarcadores en sangre, y esto es muy bueno porque al momento de que sea comprobada su eficacia, pues nos van a ayudar a incrementar la posibilidad de una detección temprana de la enfermedad, agregando así una herramienta mucho más accesible para que en un futuro podamos entonces hacer el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer con una simple prueba de sangre que va a poder ser accesible para todos. Los principales biomarcadores los vamos a dividir en 3 categorías. No vamos a entrar en nombres específicos porque quizás sería un poco tedioso, pero sí vamos a mencionar qué es lo que detecta. En la primera categoría encontramos biomarcadores, ya sea de líquido cefalorraquídeo o por imagen, que lo que detectan es la acumulación y el metabolismo de la proteína beta-amiloide, que es una de las bases que generan esta enfermedad. Luego encontramos otra categoría que es, lo que detecta es el mal funcionamiento de la proteína tau,
que también está implicada en la base que genera esta enfermedad. Y por último, tenemos biomarcadores que van a detectar la neurodegeneración, es decir, el daño neuronal que el paciente presenta al momento de realizar la prueba. En el siguiente punto importante en este esfuerzo que se está haciendo por encontrarle una cura a la enfermedad de Alzheimer es el enfoque en el tratamiento. Actualmente contamos básicamente con dos grupos de fármacos. Fármacos que únicamente son sintomáticos, o sea, solo nos sirven para tratar los síntomas o algunos de los síntomas de la enfermedad, pero no son fármacos curativos ni son fármacos que modifiquen la evolución de la enfermedad. Entre ellos encontramos los inhibidores de colinesterasa y quizá muchos de ustedes ya los conocen o de hecho se los han recetado. Entre este grupo encontramos el donepezilo, la ribastimina, la galantamina. ¿En qué casos tendemos a utilizarlos? En pacientes que tienen demencia leve a moderada y se ha visto que estabilizan el desempeño cognitivo y la funcionalidad, es decir, esa capacidad para realizar tareas o desempeñarnos de manera adecuada en el día a día. Y esta estabilidad la brindan aproximadamente durante el primer año. En el otro grupo tenemos un antagonista de glutamato, que es la memantina, que también es un fármaco ampliamente utilizado, y que este puede brindar algún beneficio para pacientes con demencia de moderada a severa. Este lo podemos utilizar como tratamiento único o en combinación con alguno de los que mencionábamos anteriormente. Pero bueno, en relación al tratamiento, esto es lo que tenemos ahora. Pero, ¿qué es lo que se está investigando? ¿Qué es lo que está por venir en estos próximos años? Y vemos acá esta figura, donde cada uno de los iconos que ustedes pueden observar acá representa uno de los fármacos que están en investigación, que en total son 121 terapias. La mayoría de ellas son terapias modificadoras de la enfermedad, más o menos son 97 fármacos, y el resto pues son terapias que son sintomáticas. Entonces, en esta imagen podemos observar, acá en el círculo interno, que estos son los medicamentos que se encuentran en fase 3. ¿Qué quiere decir que se encuentran en fase 3? Son medicamentos que pues ya han avanzado bastante en investigación, se están realizando en grupos de pacientes de 100, incluso en miles de pacientes, y lo que están evaluando ya es la efectividad y que no hagan daño al paciente, ¿no? Su comparación con tratamientos actuales para ver si son superiores. Luego vemos en el siguiente círculo los estudios que se encuentran en fase 2. Los que se encuentran en fase 2 pues son estudios que todavía están siendo desarrollados en grupos menores a 100 personas. Y por último vemos en el círculo más externo los estudios que se encuentran en fase 1. Estos son los que, podríamos decir, apenas están iniciando sus pruebas ya en humanos con el objetivo de determinar la seguridad de estos fármacos. Y son en grupos muy pequeños de pacientes, más o menos 30 personas. Bueno, es bastante impresionante el número de estudios de investigación que se están realizando en busca de encontrarle un tratamiento efectivo, ya sea modificador o curativo de la enfermedad. Y nos vamos a enfocar principalmente en los que se encuentran en fase 3, que son medicamentos que probablemente
tardarán ya muy pocos meses o muy pocos, un par de años en dar sus resultados y que de ser efectivos pues ya podrán salir al mercado estos medicamentos y entonces podamos tener una visión diferente en cuanto al tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Acá en este gráfico podemos observar exclusivamente los estudios que se encuentran en fase 3, que mencionábamos hace un momento. Tenemos 29 medicamentos que están ya en fase 3, de los cuales el 59% son terapias modificadoras de la enfermedad y el 41% restantes son terapias sintomáticas. Dentro de estas terapias sintomáticas encontramos potenciadores cognitivos, el 14%, y el 28% de estos fármacos son tratamientos para manejar los síntomas neuropsiquiátricos o conductuales que como pacientes podemos llegar a presentar. Acá nos hacen un pequeño desglose únicamente de los medicamentos que se encuentran o terapias modificadoras, que son 17 fármacos, y nos muestran cada uno de los blancos a los que están siendo dirigidos. Vemos que el 35%, aproximadamente un tercio de estos fármacos, el objetivo es dirigirse hacia la proteína amiloide. Y el resto están dirigidos hacia la proteína tau, hacia el metabolismo cerebral, hacia ese proceso de inflamación y alteración en la inmunidad que produce lesión a nivel cerebral, a nivel vascular también, y de la unión entre las neuronas. Recientemente, bueno, ¿qué tenemos en el mercado? Porque pues hay muchísimos medicamentos que están en investigación, pero no tenemos acceso a ellos porque no tenemos todavía resultados de que sean efectivos. Pero en el último año, entre 2019 y 2020, han salido 2 fármacos que, si bien no son fármacos modificadores de la enfermedad o curativos, son fármacos sintomáticos. El primero de ellos, que es el Suvorexant, es un tratamiento novedoso para el tratamiento del insomnio, que muchas veces es un problema importante no solo para el paciente, sino también para los cuidadores. Este medicamento ha demostrado que aumenta el tiempo de sueño durante la noche y disminuye los despertares continuos. Por otro lado, tenemos la pimavanserina, que es un tratamiento también novedoso para el tratamiento de la psicosis que está relacionada a la demencia. Sabemos que los síntomas de psicosis en la enfermedad de Alzheimer son bastante desgastantes, quizá más que para el propio paciente, para los cuidadores, que deben conocer cómo manejar estos episodios. ¿Qué sucede cuando el paciente está en psicosis? Bueno, puede tener alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, se tornan muy agitados, agresivos incluso en algunas ocasiones, agresivos de forma verbal, de forma física. Y entonces fármacos como la pimavanserina pues han demostrado de forma segura poder tratar estos síntomas relacionados a la psicosis. Además de los estudios que les he mostrado en las diapositivas anteriores, pues también tenemos algunos productos de origen natural. Y es que la medicina tradicional también está proveyendo varias moléculas que son derivadas de plantas que podrían servir como potenciales tratamientos para la demencia. Sin embargo, hay siempre un pero, que no se cuenta con evidencia en estudios clínicos, es decir, en estudios realizados en humanos, que demuestren su eficacia terapéutica. Pero, claro, las moléculas están ahí y son un potencial para continuar siempre con la investigación. Acá en esta imagen les muestro
Esta es la Galanthus woronowi, que es una de las plantas de donde se extraen las moléculas para poder producir este medicamento, que es uno de los que se encuentran en el mercado en tratamiento sintomático, que es la galantamina, y que probablemente muchos de ustedes estén tomando en la actualidad. Este es un inhibidor de colinesterasa, también aparte de que puede ser extraído de forma de una planta natural, también lo pueden sintetizar de forma artificial y generalmente es muy bien tolerado por los pacientes. Tenemos algunas otras plantas con mucho potencial para poder investigar su efecto a nivel cerebral, sobre todo en la enfermedad de Alzheimer. Y esta primera que les muestro en la imagen es el famoso ginkgo biloba, que seguramente ustedes han escuchado o han visto que viene en algunos suplementos nutricionales. Bueno, pues el ginkgo biloba es una de las especies de árboles más antiguos en el mundo y se han realizado estudios preclínicos, es decir, estudios que se han realizado en laboratorio con animales, donde se ha visto que hay muchos mecanismos asociados a la función cerebral que puede ejercer esta planta. Sin embargo, lo que decíamos hace un momento, se requieren estudios clínicos, estudios en humanos, para poder confirmar su eficacia. Y hay que tomar en cuenta algo muy importante, que es la interacción que esta planta pueda tener con otros fármacos, ya que se han hecho reportes aislados de pacientes que han tenido efectos adversos severos a nivel neurológico cuando han combinado el ginkgo biloba con fármacos como por ejemplo la risperidona, que es un fármaco antipsicótico, o sea, nos sirve para tratar la psicosis. También se ha visto que han surgido efectos adversos cuando se combina con algunos fármacos para tratar epilepsia como el ácido valproico, la fenitoína y otro fármaco que conocemos como trazodona. Esta otra planta se llama Panax ginseng, que es el famoso ginseng que también viene en muchos suplementos nutricionales. Y este promueve sobre todo la homeostasis. Y la homeostasis no es más que esa autorregulación para mantener la condición interna del cerebro de forma estable. También se ha descrito que puede servir para proteger contra varios de los estresores biológicos que puedan atacar al cerebro. Se han hecho estudios, de nuevo, estudios preclínicos, es decir, en laboratorio, donde se ha demostrado cierta eficacia. Sin embargo, se han llevado ya estudios en humanos, incluso en pacientes con enfermedad de Alzheimer, donde en realidad hasta el momento los resultados no han sido concluyentes. Tenemos otra planta que es la Genux curcuma, que lo que se extrae de acá es la curcumina. Y quizá ustedes han escuchado la cúrcuma porque es uno de los ingredientes que contiene el famoso curry. Sirve como un colorante comestible y bueno, esta planta también tiene potenciales propiedades neuroprotectoras. Aún hacen falta estudios para confirmar a ciencia cierta si así es, pero hay indicios ya con bastante peso que apoyan esta hipótesis. Y por último, esta planta que les muestro es el té verde, que le llamamos Camellia sinensis. El té verde, que es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial, pues tiene ya varios estudios en humanos que nos proveen cierta credibilidad a esa hipótesis de que sus constituyentes o sus moléculas pueden ser efectivas para la modulación de la cognición y quizá para el tratamiento de la demencia. Bueno, pasemos ahora a
al siguiente punto importante, el siguiente y último, que se está haciendo en este esfuerzo por combatir el Alzheimer, que son los factores de riesgo modificables. Dentro de estos factores de riesgo modificables encontramos 12. Y vamos a hacer un acercamiento de esta imagen, donde podemos encontrar acá en color verde los factores de riesgo que podemos modificar para disminuir el riesgo de en algún momento de la vida padecer o desarrollar demencia, en este caso de tipo Alzheimer. Y en la edad temprana, es decir, cuando tenemos menos de 45 años de edad, el tener poco nivel educativo nos predispone a que podamos desarrollar demencia en edades más avanzadas. Luego, en la edad media, es decir, cuando nos encontramos entre los 45 y 65 años de edad, aparecen muchos otros factores de riesgo que son potencialmente modificables. Entre ellos, y uno de los más importantes, es la pérdida de la audición, que es un problema bastante prevalente y que muchas veces no le prestamos la atención que merece. Vemos acá que al modificar este factor de riesgo podríamos disminuir hasta un 8% el riesgo de poder desarrollar en algún momento algún tipo de demencia. ¿Qué otros factores de riesgo aparecen acá? Bueno, el trauma craneoencefálico, es decir, los golpes que recibimos en la cabeza, todo va a depender de qué tan severos lleguen a ser y qué tan frecuentes. La hipertensión, otro problema prevalente a nivel mundial. El consumo excesivo de alcohol, por arriba de 21 unidades por semana. La obesidad, que es un problema que está aquejando a nuestras poblaciones y que está un poco más acá en el mundo occidental. En la edad mayor, es decir, después de los 65 años de edad, otro factor de riesgo que aparece es el tabaquismo, junto a la depresión, el aislamiento social, la inactividad física, la contaminación del ambiente y la diabetes. Si unimos todos estos factores de riesgo y los modificamos, podríamos disminuir potencialmente el 40% de las demencias que se están desarrollando actualmente. Es decir, esto es un factor importante, porque claro, le estamos poniendo mucha atención a encontrarle una cura, pero poco estamos haciendo por modificar nuestro estilo de vida para evitar en algún momento poder desarrollar este tipo de enfermedades. Claro, hay algunos otros factores genéticos que pues eso no lo podemos modificar, pero lo que está en nuestras manos es lo que les acabo de mencionar. Y para esto entonces necesitamos realizar acciones específicas. Necesitamos programas de salud pública, intervenciones también adaptadas a cada uno como individuo para poder disminuir estos factores de riesgo. Algunas acciones específicas que podemos tomar a lo largo de la vida pues es tratar de mantener una presión arterial sistólica por debajo de 130 milímetros de mercurio o menos, y esto principalmente durante la edad media, es decir, entre los 45 y 65 años de edad es fundamental que tengamos el cuidado de mantener la presión controlada. Luego también la utilización de auxiliares auditivos, si es que tenemos pérdida de la audición, porque veíamos que este es uno de los principales factores de riesgo modificables que pueden en algún momento de la vida contribuir al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Debemos también, si aún tenemos una buena audición, proteger nuestros oídos.
protegerlos del ruido excesivo. Otra acción que podemos tomar es disminuir la exposición a la contaminación ambiental y sobre todo la exposición a este tabaco de segunda mano. Es decir, si un familiar, algún amigo, algún conocido fuma y estamos compartiendo constantemente con él, este humo nos hace daño a nosotros por ser un humo de segunda mano. Luego también debemos de controlar o limitar el consumo de alcohol, sobre todo el consumo excesivo. Debemos de evitar el consumo de tabaco, de cigarrillos, y si actualmente lo hacemos, somos fumadores activos, pues suspender el uso de este, buscar ayuda para poderlo suspender y así disminuir nuestros riesgos. Mencionábamos que en la edad temprana, por abajo de los 45 años, uno de los factores de riesgo es tener un bajo nivel educativo. Y entonces una de las principales acciones que se están tomando en muchos países es de proveer de educación primaria y secundaria a todos los niños. Por último, otra de las acciones que podemos tomar es disminuir la obesidad y controlar nuestra diabetes si es que la padecemos. Esto se sugiere que hagamos ejercicio de forma regular, idealmente desde una edad temprana, pero si ya estamos en una edad media por arriba de los 45 años, pues hacer ejercicio a lo largo de nuestra vida, incluso en la edad mayor, arriba de los 65 años. Y para finalizar, pues les quiero dejar este mensaje y decirles que nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para prevenir la enfermedad de Alzheimer. Que estamos todos juntos en la lucha contra esta enfermedad. Para quienes ya la están padeciendo, no perder la esperanza, porque hay muchísimos tratamientos que están en investigación y que seguramente saldrán si llegan a ser efectivos en los próximos meses o años, y que vamos a poder tener una segunda oportunidad, ¿no? De poder modificar la evolución de la enfermedad y en un futuro seguramente vamos a encontrar la cura para ella. Les quiero agradecer por su atención y les muestro en esta última diapositiva algunas imágenes de mi país y los invito para que más adelante puedan visitarnos y poder conocer estas maravillas de la naturaleza. Muchas gracias. Quisiera dejar un espacio por si existe alguna pregunta o hay alguna duda. Bueno, Carol, yo quiero agradecerte la exposición que has hecho. Voy a intentar quitar la interferencia. Ya, creo que ya lo conseguí. Quiero agradecerte encarecidamente, por supuesto, tu intervención. Ha estado súper interesante, sobre todo la parte de la parte de los estudios. La parte de los estudios prácticamente bueno, es muy desconocida por todos los familiares y bueno, es una esperanza el saber que los estudios de medicaciones, de medicamentos nuevos, pues siguen activos y están cada vez avanzando más. Y agradecerte tus palabras. Si alguna persona familiar o quiere, o cualquier persona interesada quiere hacer alguna pregunta, paso ahora, activar el micrófono, que podéis activarlo libremente y preguntar lo que preciséis.
Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? ¿Me escucháis Sí, ahora? Sí, sí, es que sí, sí, escuchamos. al principio tuve problemas y me he perdido una parte de la charla. Me llamo Angélica y tengo a mi madre con Alzheimer y de hecho va al centro de día. Eh, Varias cosas. En primer lugar, me gustaría, porque me parece que hay alguna charla más pendiente, que intentara enviarnos el enlace bien por WhatsApp o por correo electrónico, porque por SMS no soy capaz de pasarlo después para acceder bien a él a través del Zoom. Por ejemplo, se lo he tenido que pasar a mis hermanos por SMS, pero ya sabéis que muchas veces ya estamos más acostumbrados a abrir el WhatsApp y a veces pues ni lo vemos. Y bueno, pues a mí, por ejemplo, para verlo en la tablet, tuve que pasarme todos los datos y al final no he sido capaz de conectarme y por aquí, por el móvil, pues no me dejaba ver bien tampoco la pantalla. Eso es una sugerencia, ¿no? Y luego quería comentar, por ejemplo, mi madre está en una situación de una etapa muy de psicosis, muy agresiva, agitada, mm, muy difícil de controlar y de llevar. Y le han cambiado el tratamiento desde agosto. Tiene un cambio de tratamiento. Yo quería preguntarle cómo está funcionando lo nuevo que le han prescrito, que es la quetiapina. Sí, Quetiapi- Quetiapina, que en principio se la puso de 25, luego ya se le estamos dando 50. Y hoy precisamente he conseguido hablar con la neuróloga y me ha dicho que se la aumentara. Pero no sé, porque en vez de mejorar, cuando ha empezado este tratamiento ha empeorado. ok. Sí, actualmente contamos con este tipo de fármacos que son antipsicóticos. Sí. Entre ellos, de los que podemos utilizar en personas que padecen de Alzheimer con cierta seguridad es la quetiapina. Mm. Sin embargo, pues no está libre de efectos adversos. Y es ahí donde todavía nos encontramos en un desfase entre la dosis que utilizamos y el beneficio que podamos obtener de ella, porque muchas veces el beneficio es casi nulo y empiezan a aparecer al contrario los efectos adversos. Es un poco difícil el tema del manejo de la psicosis, precisamente por esto, porque regularmente no podemos llegar a utilizar dosis demasiado altas debido a los efectos adversos que pueden aparecer secundario a que con regularidad las personas que padecen Alzheimer son personas mayores que tienen algunas otras enfermedades, están consumiendo algunos otros fármacos. Sí, claro. Tiene otros tratamientos, por supuesto. Exacto. Y es acá donde pues, muchos de los tratamientos que están en investigación son precisamente son tratamientos para controlar la psicosis. Actualmente les mencionaba en una de las imágenes que les presentaba, hay un nuevo fármaco que se llama pimavanserina. Sí, lo he anotado, Eh, pero sí, claro, tiene que ser que su propia neuróloga se lo prescriba, ¿no? Si es mejor, claro, por sí. ejemplo, que esta. Sí, claro. Sería preguntarle a su neuróloga si existe la posibilidad de que tenga acceso a la pimavanserina, ya que la quetiapina parece no estar haciendo el efecto deseado. Otra cosa muy importante que muchas veces quizá tiene mayor efecto que la propia medicación ¿Mm? es el manejo del entorno donde está la paciente. Muchas veces yo comprendo es bastante difícil el poder acondicionar un lugar donde se puedan sentir a lo mejor seguros, tranquilos, porque entiendo que como cuidadores, como familiares, hacen todo lo posible porque así sea. Eh,
pero quizá en ese sentido pedirle apoyo también a los terapistas ocupacionales, para que nos puedan orientar cómo poder acondicionar de mejor manera el entorno donde se encuentra la paciente, para que se sienta más cómoda y evitar estos eventos de agitación. Sí, de hecho, somos varios cuidadores, porque somos 3 hermanos, ¿no? Y alguna cuidadora también que se tiene que turnar porque trabajamos. Y la verdad, por ejemplo, ella tiene un rechazo absoluto hacia la gente de fuera, hacia los cuidadores que vengan que no sean. De hecho, los rechaza, los ataca y lo que quiere es quitárselo, porque no los quiere. O, por ejemplo, con mi hermano tampoco. Incluso si le cambiamos de su entorno, de su casa, yo la traigo, la mía está bastante más tranquila. Pero claro, no puede, ella, claro, tiene también su espacio, también tiene que estar en su casa porque otros cuidadores es allí donde la pueden cuidar. Y la verdad es que sí, que también el entorno, por supuesto, creo que tiene un comportamiento diferente en el centro de día, aunque haya días que esté más nerviosa, veo que está mejor. Otras veces, en cambio, es que no quiere ir al centro de día, porque ella en ese día o en esos momentos tiene algo en su cabeza, alguna psicosis y no quiere ir, ¿no? Y la verdad es que nos da muchas dificultades, la vemos a ella mal y también nosotros lo pasamos mal con ella. En estos momentos la verdad es que está en una situación de crisis fuerte. También aparte del medicamento que te he comentado, le damos el Orfidal para dormir, que ya lo hacía habitualmente. Y bueno, se lo seguimos dando. No creo que sea contrario porque la neuróloga no nos ha comentado nada. Y luego Claro, también sí. se pone el parche que es la... ay, ¿cómo se llama? Rivastigmina. Sí, esa, la ribastimina, sí. Ok. Y ahora me ha cambiado el parche con más densidad, puede ser, no sé cómo se llamará. Antes era de Ujú. 9,5 y ahora me la ha prescrito mayor. Ok. Sí, quizá ha hecho este cambio con el objetivo de tratar de estabilizar un poco más los síntomas. Las crisis, sí. Yo creo que un factor muy importante que está afectando a las personas que padecen esta enfermedad es el confinamiento, porque pues la rutina que solían llevar quizá ya no es igual. El estar de cierta forma, están confundidos, no saben qué es lo que está sucediendo, porque Sí, de repente no los dejan salir. sí, no lo Entonces yo creo entienden, sí. Eso sí les ocurre también, eso también les ocurre, ¿entiendes? ¿Y por qué no? ¿Por qué no voy? ¿Por qué no vengo? Claro, sí, eso también. También pienso que también el cambio de tiempo, el otoño siempre, desde que ella padece el Alzheimer, el otoño es más crítico, tiene más cambio, está más agresiva, pero como este último año será también que va pasando ya más tiempo y se encuentra peor. Por una parte, lo que me estaba comentando, nos da miedo a subirle las dosis y aguantamos así, pero por otra parte, luego al final vemos que entra en una situación pues de agresividad, bueno, de situaciones que ella sufre, por supuesto, y nosotros también, ¿no? claro, sí. No Sí, sé, lo consultaré más como que ha comentado con las terapeutas que están en el centro, a ver si nos eso pueden puede orientar un ayudar poquito, también. Sí, nos puede ayudar un poquito también. sí, Porque, claro. bueno, cada uno tenemos unas capacidades de afrontar la situación, ¿no? De afrontarlo y un poco difícil. A veces somos más pacientes, menos pacientes, depende del día. Ella también tiene comportamientos diferentes dependiendo quién esté de cuidador con ella. Por supuesto. Y ha mencionado un punto muy importante. Muchas veces nos enfocamos únicamente en el paciente, pero yo creo que es vital enfocarnos también en los cuidadores, porque
El cuidador, cuando el paciente se encuentra en una situación así, seguramente está manejando más ansiedad, incluso puede manejar algunos síntomas depresivos y eso puede contravenir con el cuidado del paciente. Entonces, pues el apoyo también por parte de los psicólogos es muy, muy importante para el cuidador, para que pueda saber cómo llevar esta situación. Yo creo que, bueno, yo por ejemplo estoy intentando a la formación que pueda acceder, ¿no? del centro y demás, así, más que recibamos más terapias de orientación y de cómo afrontar las situaciones los cuidadores. Es muy necesario, pienso que es muy necesario. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Pues nada, gracias y enhorabuena por tu charla. Muchas gracias, un gusto. No sé si hay alguna pregunta más. En principio parece que no hay más preguntas. Quiero, por supuesto, volver a agradecerte, Carol. Y por otro lado, recordaros que el día 29 de septiembre, martes que viene, a las 7 horas española, habrá un taller de formación cognitiva en tiempos de confinamiento, ¿vale? Que lo impartirá nuestra terapeuta Silvia Añez. Agradeceros a todos vuestra participación y a Carol, por supuesto, su exposición. Y si os parece oportuno, si no hay ninguna pregunta más, damos por finalizada la charla. Bueno, pues agradecerles por la invitación. Muchas gracias por permitirme compartir unos minutos con ustedes y pues quedo a su disposición en lo que les pueda apoyar. Un fuerte abrazo. De verdad, continuamos en contacto y seguiremos enviándote cosas, publicaciones y demás. Gracias. Adiós.